Bueno, continuando con este espíritu que Lucy y Gabriel nos han planteado, que nos parece sumamente importante en función, como yo decía, de que todos tienen el derecho de conocer a Jesucristo y predicarle la salvación, aún los que no creen. Permítanme plantear lo que sigue. Voy a compartir la pantalla a donde nos quedamos. Y entonces ir a otro punto que tiene que ver, estamos hablando del tema del mal, el mal moral que tiene que ver con el ser humano. Dios puede hacer y acabar con todo lo malo que existe en el mundo, sí, pero también tendría que acabar, diríamos, entre comillas, lo digo entrecomillado, con nosotros, porque también nosotros seguimos albergando la imperfección o somos propensos a hacer el mal. Ojo con eso, hermanos, ¿eh? Por eso Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cuál es el antídoto, diríamos, o la respuesta divina para este mal moral, esta acción que tiene el ser humano en su libertad, en el libre albedrío que le plantea? Y como lo han dicho los hermanos, y creo que todos estamos en esta misma sintonía, sin tener que llegar, como lo he repetido infinidad de veces, el cristiano no puede caer en la irracionalidad de la discusión estéril, pero sí tiene que plantearse la posibilidad de no solamente seguir aprendiendo y conociendo mucho más, porque depende, hermanos, miren, hay niveles también, ¿no es cierto? Hay personas que se profesan ser ateas, pero ni saben por qué son ateos, sinceramente. Lo digo con muchísimo respeto para estas personas, pero hay personas que sí saben por qué lo son, ¿no es cierto? Se mueven en círculos muy elevados, ellos sí son muy dados a la apologética, diríamos. Y en cualquiera de los dos casos, creo que nosotros debemos estar confiados de que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Y entonces los tres mensajes que nosotros pudiésemos tener es que eh, Dios ya había o proveyó en su momento una alternativa para dar una respuesta a este tipo de inquietudes. Y el primer punto, hermanos, que toda defensa de la fe debe de tener es la salvación en Jesús, ¿no? Es cierto, la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Y Pablo decía, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Nosotros tenemos que presentar a Jesús y a este resucitado. Debemos plantearlo con convicciones, ¿no es cierto?, de que solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar la salvación. Eh, Créanme, hermanos, que al menos en mi experiencia me muevo o me he movido en otros ambientes académicos, cristianos, académicos, apologéticos, y hay interesantes discusiones fuertes, diríamos, en el buen sentido, ¿no es cierto? Donde uno tiene que tener su propio criterio, pero creo que se falla mucho en este punto de entender que más allá de las conceptos elevados o académicos o intelectuales que se puedan dar de la fe, la salvación o el evangelio sigue siendo sencillo, ¿no? La sencillez del evangelio sigue siendo el arma poderosa del cristiano, sigue siendo el arma que permita al cristiano entender que todo aquel que necesita a Jesús, ¿no? Y necesita ser salvo, es entendiendo el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario y esa sencillez, pero a la vez poderosa proclamación del Evangelio, es la que transforma la vida de las personas. Lo hemos estado viendo,
digo esto último, Miguel Gabriel, y ahí te doy la palabra. Hemos estado viendo en los diplomados que planteamos en el seminario sobre el Evangelio, el poder que tiene el mismo Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo, es la buena noticia, ¿no? Es entender que Jesús siempre estará mucho más allá de los debates teológicos, a veces siento que los seres humanos nos pasamos, déjenme incluirme, ¿no? Nos pasamos en la teologización o conceptualización de los misterios divinos, cuando la verdad es que a veces siento yo que es mucho más sencillo de lo que uno puede entender. Pero cuando hablo de sencillez, no hablo de irresponsabilidad, que ahorita lo voy a tocar en el tercer punto, sino más bien en la sencillez de lo que representa la salvación en Cristo Jesús. Y Jesús sigue siendo la única opción para que el hombre sea transformado en algo bueno, diríamos, ¿no? Sea viva ese proceso de transformación. Adelante, mi querido Gabriel, por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Se me venía a la mente un joven que así escribe cosas y le gusta todo esto de la filosofía y decía que él era ateo. Entonces un día hablando y se droga bastante, no sé si se droga o se fuma ese marihuana, no es Mm, tan grave igual. Y entonces le dije que por qué no creía en Dios, que qué le había pasado. Y él me dijo, cuando yo era niño mis padres se peleaban y yo pedía de rodillas afuera clamando y llorando a Dios porque venía a la escuelita y así a veces. Y Dios no me respondió, dijo. Y después, con 6 años, cuando mi madre se estaba por ir, que se fue a una ciudad como de 60 kilómetros de acá, él también dice que suplicaba que no se vaya y dijo, y mi madre se fue, no recibí respuesta. Entonces, bueno, no le dije nada, le dije que bueno, que eran cosas de la vida y quedó. Y hace estos días estuve hablando con él y entonces él dijo, yo me voy a ir a Buenos Aires porque no sé qué, que no aguanto más a mi padre. Entonces empezamos a hablar y le dije que él tenía que hablarle al padre porque estaba mayor y también a la mamá que bueno, que arreglara las cosas con los padres. Y él dijo, sí, pero cuando quiero hablar, siento que me está pesando, pero cuando quiero hablar, siento un nudo en la garganta y el orgullo no me deja, porque sé que me voy a quebrar y no me animo a, a verme llorar o a que me vean llorar, ¿no? Entonces dijo, pero me está pesando y lo tengo que hacer. Lo mismo es con Dios. Le digo, ¿no? Sabes que necesitas, pero el orgullo no te deja, ¿no? Y reconoció que sí. Así que bueno, quedamos, le dije, si él nos anima, que íbamos a arreglar una charla y que, bueno, yo iba a hablar con él y que iba a ser hermosa la reconciliación con el padre, porque no se hablan, mm, viven peleando, pero el padre, cuando le dije, tu papá te ama, solo que es así por el mismo motivo que el tuyo, ¿no? Y ahí es como que se emocionó un poco. ujú. Así que por ahí las discusiones por ahí no sirven. Sí hay que trabajar sobre la raíz del problema, ¿no? ¿Qué es el motivo que les dice ser ateo? Así que esperemos que Dios nos dé esa hermosa oportunidad de la reconciliación. Gracias. Gracias, amigo, gracias por compartirlo y seguramente sí. Ese tema lo vamos a hablar la próxima clase que tiene que ver con el mal natural. Este, a veces ser ateo, no siempre el que dice ser ateo lo es, este, pero ah,
cuando hablemos el tema del mal natural, aquello que escapa a nuestras manos y que terminan sucediendo esas cosas, más que ser ateo, hay una fractura emocional, que sí, evidentemente no necesitamos una discusión con esa persona, sino más bien una pastoral con esa persona. Por eso digo que siempre uno tiene que ser muy pastoral, ¿no? Siempre. A veces en los círculos académicos eso no funciona, no, no aceptan mucho la pastoral, siempre es el concepto, pero, pero hay personas en donde sí hay que plantearnos y hay que sostener lo que creemos. Así que bueno, muchas gracias y seguramente Dios te dará sabiduría para encontrar esa fractura que hay y esa frustración y ese quebranto que hay en el corazón de este chico. Y bueno, que seguramente él volverá a casa, lo confiamos. Y bueno, entendemos ahora, hablando no del mal natural, aquello que está lejos de nuestras manos, sino más bien el nuestro, el que sí lo provocamos nosotros, no, el que sí está, ah, las consecuencias son parte de nuestra realidad, pues entendemos que Jesús es la única salvación. Y el otro punto es que los dones del Espíritu Santo, cuando son derramados en la persona que ha aceptado a Cristo, se ha bautizado, lo hacen. Los dones del Espíritu Santo no solamente son para edificar el cuerpo de Cristo, sino para construir sociedades de paz, sociedades de armonía. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando entendemos el propósito de nuestra vida, cuando entendemos por qué estamos aquí en este mundo, qué es lo que quiere Dios de nosotros, entonces no vamos a hacer quilombo, perdóneme la expresión, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, nos vamos a esforzar por hacer agentes de paz, de reconciliación, porque los dones que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas nos hace trabajar en función de la reconciliación, jamás de la división, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona ejercita sus dones, está metido en sus dones, reconoce los dones, los pone en práctica, va a bendecir al mundo. Y las consecuencias de sus actos, como dije, no serán de mal, sino serán de bendición. No serán de muerte, serán de vida, no serán de maldición, sino serán de bendición, porque entonces toda la maquinaria espiritual estará trabajando en función de nosotros. Y lo tercero, como habíamos dicho, hermanos, el cristiano que ya sea que busque la fractura, ya sea que tenga que plantear con argumentos bíblicos, porque Pablo es un gran apologeta también. Él discutía con los epicureos, él discutía con los estoicos, que es algo que tampoco tenemos que olvidar. Él entiende que las discusiones vanas no nos llevan a nada, pero también entiende, ¿no? Por eso se planteaba en el aerópago griego y hablaba sobre el Dios no conocido, ¿no es cierto? Y que al principio dijeron, está linda la plática de este tipo, trae cosas buenas. Y cuando habló sobre la resurrección y todo esto, ¿no es cierto? La Biblia dice que todos se desencantaron, pero algunos creyeron, ¿no? Entonces, cualquier medio o forma, depende el ambiente, el momento, el lugar y las personas donde nos encontremos, la Biblia tiene que hablar. Nosotros tenemos que conocer el texto sagrado. Por eso la amonestación que hice clases pasadas, ¿no es cierto? Y les decía que veo con mucha preocupación que muchos todavía estamos bebiendo leche, muchos todavía, hermanos, no nos conocemos las historias más elementales, los datos más básicos de la Biblia, las doctrinas más representativas. Ya deje usted de nuestro credo, que eso a veces ya estamos re lejos de eso, sino de la fe cristiana, de la fe evangélica. Si nosotros las desconocemos, hermanos, entonces sí, vamos a decir cualquier cosa, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, pero tenemos que alejarnos de eso. Y como dijo el Señor Jesús cuando venció la tentación, escrito está. Son tres formas maravillosas que nosotros podemos plantear como respuesta
¿no? Que Dios ha dado. Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, nos ha dado la llenura del Espíritu Santo a través de los dones y nos ha dado su palabra, donde a través de ella encontramos no solo la salvación, sino también lo que es necesario para la vida presente. Y la vida presente nos lleva hacia la futura. Y finalmente, lo que tiene que ver con el tema del mal, hermanos, ¿no? El mal moral, es que el mal moral, por más fuerte que sea, no puede frustrar los propósitos de Dios. Ujú. Porque Dios tiene propósitos, Dios tiene fines. Y más allá de lo que el ser humano pueda decidir hacer o no hacer, eso no condiciona jamás el obrar de Dios. Ujú. El obrar de Dios no está condicionado por el mal que el ser humano puede hacer. El mal moral no puede impedir la realización de los fines de Dios, ni es algo que está fuera del control divino. No, no hay nada fuera de la realidad de Dios, aún el mal. Y muchas veces, hermanos, el mal es utilizado, y lo vamos a ver en la siguiente clase, como el mal, Dios lo utiliza para bien, finalmente, ¿no es cierto? Y el sufrimiento de igual manera. Eso lo vamos a explorar en la siguiente clase. Ahora solamente lo dejo en esta premisa fundamental. No hay consecuencia, no hay acción, no hay situación o decisión que tome cualquier persona que tienda a desvirtuar lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Su amor no está condicionado, su actuar no está limitado por el bien que hagamos o por el mal que el hombre o nosotros mismos podamos hacer. Así es que en ese sentido, hermanos, la fe cristiana está completamente anclada. La gente puede decir, yo soy ateo y no creo en Dios, pero yo estoy convencido que Dios tampoco está cruzado de brazos con esas personas, ¿no? Dios tiene planes. Más o menos ilustre en la película que les recomendé de Dios no está muerto, porque al final, aunque muere el profesor que es ateo, Dios creo que lo encaminó, si se dieron cuenta, el hecho de que a los pastores estos se les descompusiera el auto y que no arrancara y pospusieran y estuvieran en ese momento preciso, aunque pudiera parecer una coincidencia, nosotros sabemos que en la realidad, hermanos, Dios va uniendo los caminos de todos, solo hay que dejarnos guiar para alcanzar incluso aquellas personas que no creen en Dios. Porque cuando Dios está empeñado en alcanzar a su creación y a sus criaturas, no va a cejar en ningún empeño para lograrlo. Dios tiene planes y no hay nada que esté fuera del control divino. Ujú. Nada. Dios tiene plan. A veces uno dice, no, y yo no sé si esa persona se va a convertir o no, no sé si esa persona va a alcanzar salvación, etcétera. Nosotros no sabemos. El espíritu es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero está presente y es una realidad. Nosotros tenemos que dejarnos solamente guiar. ¿Ok? Entonces, hasta acá cierro estas reflexiones que tienen que ver con el mal moral, con aquello que nosotros hacemos, y aún por muy malos que seamos, no condiciona. Dios no está condicionado a eso. Ujú. Y en la próxima clase hablaremos sobre aquello que escapa a nosotros, que no es, que nosotros no lo llevamos a cabo, pero que está presente y que a veces eso también mucha gente termina, como en el caso que Gabriel nos plantea, de alguien que deja de creer a Dios, se siente defraudado por Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sirvió algo de la clase de hoy? Muy bien, pastor. Qué bueno. La verdad que hay muchas cosas que uno tiene que prestar atención muchas veces, ¿no? Como Dios va guiando las cosas, como usted decía recién. Y solo tenemos que esperar y dejarnos guiar por Él, ¿no? Confiar, porque Él quiere lo bueno para nosotros siempre. Aunque Así muchas es. veces nosotros reclamamos cuando algo nos pasa
Y después hay que pedir perdón, pues, Señor, ¿por qué me apuré si vos tenés los Sí. tiempos, no? Ujú, ujú. Tal cual, Marisa, tal cual. Y uno tiene que estar. Ayer me habló alguien y porque creo que ustedes se enteraron de esta persona que se ahorcó, un miembro de la iglesia que después se fue, es hijo de una hermana de la iglesia, de familias de la iglesia y terminó suicidándose. Y bueno, alguien me dijo, ¿qué podemos decirle, no? Cuando esas preguntas, ¿por qué? La famosa pregunta, ¿por qué? Entonces, sí, hay que tener muy claro, a veces no se tiene, lo digo desde mi experiencia, por eso dije al principio de la clase, ¿no? Pero sí, algo tenemos que decir. Muy bien, pues gracias hermanos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el jueves, Dios mediante, para despedirnos de la clase. ¿Ah? Bueno, pasen linda tarde todos. Dios les bendiga.